celular, porque al final estamos comprando los celulares, ¿no? Bien. ¿Qué necesitamos registrar? Un email, que es el número identificativo para cada dispositivo móvil, la marca, la serie, el color, el precio de compra, porque yo estoy comprando para mi negocio, otra cosa es el precio de venta, ¿no? Tengo el ID del gerente, o sea, quién es el que compra, porque de todos modos aquí tenemos un solo gerente. Entonces, esperamos que ese su ID se registre acá. Y tengo el NIT de la empresa o proveedora, ¿no? Y en este caso ya tenemos empresas proveedoras registradas para poder elegir de entre ellos cuál va a ser justamente el que va a proveer, ¿sí? Nuestros dispositivos móviles que vamos a colocar a la venta. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Al momento, ¿qué es lo que hemos hecho? A más de leer el enunciado, hemos previsto de que hay inserciones en una de las tablas que es necesario, ya que la inserción para la tabla celular es justamente para ese propósito que tenemos que crear el procedimiento almacenado. Bien, entonces acá coloquemos algunos pasos a seguir, ¿sí? Como les había indicado, si bien en algún momento podemos trabajar como una especie de planteamiento de algoritmo, de todos modos lo podemos ver desde ese punto de vista o desde otro, pero acá la idea es que nos enmarque la idea general con la cual nosotros vamos a empezar a dar solución y a plantear y obviamente implementar nuestro procedimiento. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, necesitamos en la tabla celular los siguientes datos. Email, que bueno, hay que otorgar ese valor. La marca, también hay que otorgar ese valor. La serie, lo propio. El color, lo propio. El precio de compra, claro que sí. El ID del gerente, que obviamente lo podemos obtener. Y el NIT de la empresa o de la proveedora, ¿no? Que también lo podemos obtener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a enmarcar que vamos a hacer ciertos controles. Por ejemplo, desde mi punto de vista, tendríamos que ir verificando de que el email del celular que vamos a registrar no esté ya registrado en esta tabla. Evidentemente, en este primer momento, estamos en una tabla en blanco, está vacía, ¿no? Entonces no hay ningún problema, pero de todos modos luego vamos a tener 2, 3, 4, 10, 20, 50, 200, 500 registros y el email es único por si acaso, ¿no? Además que hemos controlado esto desde la creación de la tabla, pero ahora el procedimiento almacenado tiene un alcance mayor que evidentemente nos puede dar cabida a que nosotros hagamos el control previamente, más allá de que el gestor de base de datos luego pueda controlar, porque al final el email es valor de llave, ¿no? O perdón, es atributo llave. Pero, ¿qué vamos a hacer con los procedimientos? Poder hacer distintos controles, inclusive, y eso es algo que habíamos tocado en la parte teórica de los procedimientos almacenados, que inclusive nos ayuda en las restricciones de integridad, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir marcando nuestros pasos. Vamos a decir, a ver, controlar que el email a registrar no esté ya utilizado, ¿no? Porque al final, cuando nosotros ingresemos a través de los parámetros, los valores para que podamos registrar este celular, ahí es donde tenemos que hacer el control, ¿no? Y que nos salga, o sea, que no nos arroje los mensajes que tiene por defecto el gestor de base de datos, ¿no? Que en muchos casos saca inclusive con algunos números por ahí, que son códigos de referencia del problema que se vaya a encontrar, pero nosotros tal vez podemos controlar con mensajes y que diga, bueno, el email ya ha sido registrado, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos hacer eso para empezar. Controlar que el email a registrar, ¿sí? No esté ya utilizado o no se haya registrado ya algún celular con ese email. Es algo que tenemos que controlar, por una parte. Por otra parte, tal vez podemos probar, ¿sí? Probar de que a ver, el precio, ¿sí? El precio, y esto es algo que me estoy no copiando, pero estoy atendiendo una idea que uno de los compañeros me consultaba. Me dice, ¿qué pasa si nosotros en el precio colocamos valor negativo y todo eso, ¿no? Y en este momento, cuando yo veo, por ejemplo, la estructura con la cual hemos creado la tabla celular, no hemos colocado, por ejemplo, al precio una restricción check. En la restricción check, ¿qué hubiésemos colocado? Que el precio sea mayor a, no sé, por ejemplo, mayor a 100 bolivianos
y menor a unos 10.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero mínimamente lo que yo puedo controlar es que no me llegue un valor negativo. Entonces, acá vamos a colocar algo. Voy a decir controlar que el precio de compra no sea, ¿sí? Por ejemplo, menor a 100, por ejemplo. Es una idea simplemente, ¿no? Y justamente esto parte como una consulta y a la vez algo que tendríamos que ir considerando siempre. Lo bueno de trabajar con los procedimientos almacenados es que me da cabida a poder imaginarme muchos controles y efectivizarlos, o sea, realizarlos. Entonces, si está en nuestras manos poder hacer ello, claro que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese control, uno de los compañeros decía es como numérico, pero podría controlar también con este procedimiento ese precio, y yo le decía, claro que sí, si es el momento, hagámoslo, ¿no? Bien, entonces ahí está. Vamos a controlar el precio de compra no sea menor a 100, por ejemplo, ¿no? Y mucho menos negativos. Bueno, eso ya también se puede controlar, ¿no? Bien. Por otra parte, a ver qué necesitamos. Estamos con la marca, no hay problema. La serie, no hay problema. El color tampoco hay problema. El precio, ya estamos controlando el precio. ¿Qué dice acá? El ID de gerente. Seguramente va a tener que llegar acá un parámetro y obviamente mediante eso controlar el ID del gerente. Entonces, tal vez nosotros podamos hacer lo siguiente, controlar la existencia del gerente a través de su CI, ¿no? A ver, de hecho, nuestro procedimiento recibe como parámetro entonces el CI del gerente, porque el ID es algo no sencillo de poder utilizar, ¿no? Porque además el ID de gerente estamos viendo de que gerente como tal en la tabla, como corresponde, y acá lo podemos apreciar, el ID es el ID de persona que está obteniendo desde esa tabla. Entonces, miren qué tan importante es controlar a través de su CI. Y alguien dirá, pero el CI no está registrado acá. Evidentemente, vamos a controlar que exista ese gerente. Pero ¿cómo lo vamos a controlar? ¿Sí? Para ello voy a colocar un subcontrol acá, ¿no? Voy a primeramente verificar que la persona exista, ¿no? Que la persona exista. Estoy queriendo controlar la existencia del gerente a través de su CI, pero voy a verificar que la persona exista. Esto controlando el CI, porque en la tabla persona, ahí es donde justamente está este atributo carnet de identidad, ¿no? Ahí es donde tengo que controlar, por una parte. Por otra parte, ¿qué tengo que controlar? Verificar que la persona registrada también tenga su registro en la tabla gerente, ¿no? Listo. Entonces, miren, esto es posible. ¿Por qué? Porque al final jugar tanto con los IDs es algo, no voy a decir complicado, pero es algo incierto en querer conocer los valores exactamente. Porque en muchos de estos casos estamos trabajando con autoincremento, ¿sí? De los valores para la llave. Entonces, muy difícilmente voy a poder adivinar ello. Pero sí yo puedo controlar a través de su CI, que es un valor, es un dato almacenado fijo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a hacer, ¿no? Verificar que la persona registrada también tenga su registro en la tabla gerente. Es la única manera de decir, sí, tenemos a ese gerente registrado, por tanto, él sí va a poder ofrecer su ID para poder hacer el registro de compra de celulares, ¿no? Bien, entonces verificar que la persona registrada también tenga su registro en la tabla gerente. Y aquí vamos a colocar, de ser así, capturamos su ID. Esa es la idea, ¿no? Capturamos su ID. Perfecto. Entonces, miren cómo nos estamos dando ciertas tareas. ¿Qué más necesitamos? Seguramente para hacer el registro de este celular que vamos a comprar, bueno, necesitamos colocar el NIP de la empresa para saber quién nos está proveyendo de este celular, quién nos está vendiendo el celular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que controlemos lo del gerente y todo ello, vamos a controlar que el NIP del proveedor esté previamente registrado, ¿no?
¿Por qué? Porque obviamente, si bien acá ya hemos ingresado algunos registros para la tabla proveedor, pero sabemos de que en parámetro posiblemente va a tener que llegar este NIT de la empresa para registrar de dónde hemos comprado este celular, pero resulta que puede ser que no esté registrado, ¿no? Y como tenemos que marcar relación, entonces evidentemente aquí vamos a decir, bueno, pues esa empresa o esa proveedora no está registrada, por tanto no vamos a permitir registro alguno, ¿no? Puede ser que hayamos cometido un error y que no sea voluntario, pero bueno, para que se rectifique y podamos nomás hacer los ajustes y podamos hacer inserciones lógicas y correctas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero no solamente es controlar que el proveedor esté registrado, sino que por situación que se ha mencionado en el enunciado de este ejercicio, indica que tenemos que controlar que la proveedora o el proveedor, ¿sí? El proveedor sea de Brasil. Eso es lo que decía, ¿no? En esta oportunidad y por temporada solamente estamos adquiriendo celulares para ponerlos a la venta, pero estos celulares los estamos adquiriendo de una proveedora de Brasil. ¿Y eso cómo lo vamos a controlar? A la par, tal vez podemos hacer esto, que a la par de buscar que exista esa empresa, esté registrada esa proveedora, también que su país sea Brasil, ¿no? Y solamente de este registro que en este momento lo estoy señalando, ¿sí? De él nomás tendríamos que poder comprar los celulares, ¿no? Porque eso es lo que dice el enunciado, ¿no? Entonces, una vez que hagamos todos esos controles, entonces, bueno, vamos a proceder a la inserción, ¿no? Entonces acá vamos a colocar nomás ese apunte. Una vez controlado todo lo anterior, se procede al registro del celular. Y obviamente este es un registro uno por uno, ¿no? Porque cada dispositivo tiene su email por separado, su serie y todo. Entonces, por separado hay que ir insertando. Pero para eso vamos a crear justamente el procedimiento, ¿no? Listo. Entonces, después de hacer todos estos controles, ya, adelante, vamos a poder hacer el registro. Obviamente, cada uno de estos pasos que nos estamos dando acá tiene su cierta lógica que tenemos que aplicar ya en el procedimiento almacenado, ¿no? Bien. Pero bueno, nos estamos planteando los pasos lógicos generales a seguir. No sé si tal vez me estoy olvidando de algo, tal vez alguno de ustedes quiere aportar, decir, pero ¿por qué no hacemos este registro o este control más, ¿no? Entonces, a ver, o si ha quedado claro que sería lo ideal. Bueno, adelante. De todos modos, quisiera escucharlos si hay alguna consulta o duda antes de ya hacer la implementación como tal del procedimiento almacenado. ¿Sí? Adelante, les escucho si no ha quedado algo claro o si tal vez quieren hacer algún apunte adicional. Bien, entonces pregunto, a ver, Josué Fajardo, ¿alguna consulta? ¿Está quedando claro? Sí, ingeniero. Ya. A ver, consulto. Lisette Quispe, ¿alguna consulta? ¿Está quedando claro o tiene algún apunte que nos pueda hacer conocer? No, ingeniero. Ya, perfecto. Bien, entonces, lo que estoy haciendo en este momento es algo que, bueno, no es parte, ni siquiera es una recomendación y demás para poder efectuar los procedimientos, pero es algo que en cierto modo es una buena práctica, ¿no? En muchos casos esto lo hacemos de manera mental, ¿sí? Dependiendo del ejercicio que estemos atacando, lo podemos hacer de manera mental. Pero si ustedes se dan cuenta, es mejor apuntarlo, ¿no? Porque así ya no se nos olvida, ¿sí? Entonces, en este momento puedo agarrar mi papel, lápiz y empezar a apuntar los pasos que voy a seguir, ¿no? Obviamente, a veces en el camino hay algunas cosas adicionales a lo que ya me había planificado que tengo que realizar, eso es bastante normal.
pero en primera instancia es siempre ideal que podamos plasmarnos, ¿no? Esta especie de algoritmo, no sé tan algoritmo que sí sea, pero por lo menos es un apunte de las cosas que tengo que ir considerando según vaya avanzando en la implementación del procedimiento almacenado. ¿Sí? Bien, entonces es una buena práctica. No hay bibliografía que recomiende hagan esto y este otro, no, pero es una buena práctica que obviamente quiero compartir con ustedes, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a crear el procedimiento, ¿no? Con todos estos controles que nos estamos planteando. En un momento dado también había una consulta y me decían, bueno, ¿qué pasaría si yo trabajo para hacer el registro de estos, en esta tabla celular y envío por parámetro todo esto y pare de contar? Y si mando valores correctos, me permite el registro, ¿no? Y me decían, yo le decía, bueno, si es así de simple como lo ve, hágalo, no hay ningún problema. Pero en muchos casos también nosotros somos conscientes de que cuando enviemos valores en los parámetros, no estamos seguros qué valores vamos a mandar, si serán los correctos o no. Si es que, por ejemplo, ahí dice ID de gerente, si yo conozco el ID de gerente, bienvenido sería, pero no siempre voy a conocerlo, ¿no? Entonces, ese es el gran detalle. O el NIT de la empresa. En muchos casos puedo sí utilizar un NIT de una empresa o proveedora correcta, pero puede ser también que envíe valores erróneos. Entonces, ¿quién va a controlar ello? ¿No? Y justamente el procedimiento. Entonces, es nomás necesario hacer los controles necesarios. Bien, entonces vamos a crear el procedimiento. Voy a decir ahí, crear el procedimiento. Y voy a colocar registro celular, ¿no? El registro de celular, porque estoy registrando en mi negocio, ¿no? Para ponerlos luego a la venta. Perfecto, ese es el nombre de mi procedimiento. Parámetros, ahora sí, ¿no? ¿Qué necesito? Un email, ¿sí? Un email. Entonces, voy a decir email. No importa si utilizo el mismo nombre del atributo, ¿no? De todos modos, este es un parámetro, por eso estoy antecediendo con la letra o con el arroba, ¿no? Con el símbolo de arroba. Bien, el email es del tipo entero, eso necesito, ¿sí? ¿Qué necesito? La marca también del celular, ¿no? Entonces voy a colocar marca también. Este es un varchar, ¿no? Una cadena de caracteres. A ver si no me equivoco. A ver, estaba entre los 15 a 20 de longitud. A ver, colocaré nomás unos 20. ¿Qué más? Necesito la serie, ¿no? La serie es un valor numérico, ¿no? A pesar que creo que lo colocamos como cadena de caracteres. A ver, en este momento estoy verificando, estoy revisando. Sí, la serie está como un varchar, ¿no? Un varchar por si se ocurre que entre la serie obviamente se introduzca también letras. Esto también es posible, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar la serie, vamos a decir un varchar, ahí está, un varchar de longitud 20, ¿sí? Ahí está, de acuerdo. Bien, ¿qué más necesitamos? El color, ¿sí? El color, perfecto. El color, ahí está, el color, ya lo escribí nomás, color, ahí está el color, que va a ser una cadena de caracteres también, ¿no? Un varchar, ahora sí, ahí, ¿cuánto habíamos trabajado? Con 20 también, ¿sí? Si no me equivoco. Bueno, pero es una cadena de caracteres, no hay problema. El precio, ¿no? El precio. Entonces, el precio es un valor real, ¿sí? Numérico real. Listo. Bien. El ID de gerente. Entonces, como les indicaba, acá no voy a enviar el ID del gerente. Es más, en muchos casos desconocemos. Pero lo que yo voy a mandar es el CI del gerente como parámetro, ¿sí? Y, a ver, el CI de gerente, o el ID de gerente en este caso, ¿sí? Es un valor numérico entero, pero en nuestra tabla persona, que es a partir del cual sale todo esto, obviamente el tipo de dato es un char de, a ver, permítanme, un char de 15, ¿sí? Esa es la longitud de un carnet de identidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como habíamos indicado, en base a este CI, vamos a buscar para empezar si está registrado como persona.
Si estás registrado como persona, hay que verificar que también estés registrado como gerente, ¿no? Y solamente así es que de este carnet de identidad vamos a poder obtener su ID como tal, que está registrado obviamente en la tabla gerente, ¿sí? O también en la tabla persona, pero ahí vamos a hacer un control, ya vamos a ver cómo, pero tenemos que capturar un ID, ¿no? Eso necesitamos para hacer el registro en la tabla celular, ahí donde estoy indicando con el puntero del mouse, ¿no? Bien. Y para terminar, como parámetro también necesito el NIT de las proveedoras o del proveedor, ¿no? Este NIT es del tipo entero, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Nosotros a este momento estamos detallando como tal cuáles son los parámetros que debemos considerar para que obviamente mantengamos la lógica al interior del procedimiento almacenado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en esta oportunidad, y bueno, esto no siempre es así, bueno, la misma cantidad de atributos que se tiene en la tabla, para el cual tengo que registrar obviamente, es la misma cantidad que estamos utilizando acá, ¿no? En este caso, a ver cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y evidentemente son 7 los atributos, ¿no? Pero con la diferencia de que el ID de gerente, no estamos enviando el ID de gerente, estamos mandando el carnet de identidad y verificar si el carnet de identidad es de un gerente, ¿no? Listo. Bien. Entonces, esos son nuestros parámetros. Si hay alguna consulta en este momento en la definición de parámetros, a pesar que ha sido muy reiterativo y ido de manera un poco lenta con el ánimo de que puedan entenderlo, pero si aún así hay alguna consulta, les escucho. Bien, entonces asumo que está quedando claro esta parte, ¿no? Bien, entonces empezamos con el cuerpo o definición del procedimiento almacenado. Para ello, de ser necesario, tenemos que irnos creando algunas variables, ¿no? A ver, ¿qué variable creen que necesitamos crear acá? De hecho, creo que necesitamos por lo menos una. Y si es que luego necesitamos más en el camino, bueno, vamos a ir creando. Pero mínimamente necesito una. A ver, ¿quién me puede decir cuál será la variable que necesito y para qué lo voy a utilizar? A ver, está abierto el espacio para que puedan participar. ¿Qué variable creen que necesitamos crear acá? Les escucho. Alguien que quiera participar, lo hace. Y si no, entonces voy a ver en mi lista y consultar a alguien, ¿sí? Pero hay una variable que necesito. ¿Cuál será? Y obviamente las variables... Ingeniero, sería el ID de gerente. Ya, perfecto, ¿no? Porque, atención, para el gerente estamos enviando y vamos a controlar a través de su carnet de identidad. Y en algún momento el carnet de identidad yo no necesito para registrar en mi tabla celular. Ahí lo que necesito es el ID del gerente, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que obtener. Entonces, para ello, necesito crearme una variable, el ID de gerente. Es del tipo entero. Todos los IDs son del tipo entero. Bien, listo, ahí está. ¿Cuál es su nombre de la señorita que participó? Perdón, para que pueda apuntar participación. Luz Sota, Ya, Luz. Ya, listo. Bien. Entonces, para ello es que tenemos que trabajar, ¿no? Esta variable. Listo. Si necesitamos más adelante, perfecto, lo hacemos. Bien. Ahora sí. Empecemos viendo cuáles eran los pasos que tendríamos que controlar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Controlar que el email a registrar no esté ya utilizado, ¿sí? Obviamente acá hemos marcado en función a la aparición de los atributos que tenemos en la tabla. Pero si alguien, por ejemplo, quisiese empezar diciendo, no, yo quiero controlar primeramente la existencia del gerente y todo ello, adelante, se puede hacer. O sea, el orden es algo que nosotros decidimos. Bueno, pero para no irnos fuera de lo que habíamos ido detallando, entonces vamos a trabajar en esta parte. Dice, controlar que el email a registrar no esté ya utilizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, ¿no?
A ver, si utilizaría el si existe, ¿sí? Si existe, y acá hago un select para verificar todo desde la tabla celular, ¿no? Digo, donde el email sea igual al email que está llegando en parámetro. ¿Qué es lo que dice esta consulta? Quiero mostrar todo desde la tabla de celular donde el email sea igual al email que está llegando en parámetro, ¿no? Un valor va a llegar en este parámetro, eso se va a reemplazar acá y vamos a controlar, ¿no? Y si sale algún registro, quiere decir que existe, ¿no? Entonces me va a arrojar esto un valor verdadero. Al arrojarme un valor verdadero, puedo ingresar en todo el cuerpo que tenga esta estructura selectiva, ¿no? Pero si existe, ¿qué es lo que estaría pasando? Si existe, quiere decir que ya no puedo hacer ningún registro con este email. Es más, tal vez podría obtener ahí un mensaje que diga el email ya ha sido utilizado, por ejemplo, ¿no? Pero para tal vez ir generando el else para los mensajes en la parte inferior, más que en la parte superior, por ejemplo, puedo utilizar esto, ¿no? Si no existe, ¿no? Si no existe, ¿qué? Si no existe algún registro donde ese email ya haya sido utilizado. Si no existe, quiere decir que sí puedo prever hacer la inserción, o sea, tratar de ingresar un poco más adentro en esta estructura de control, ¿no? Y acá simplemente decir, bueno, caso contrario de que no se cumple esa condición, voy a imprimir un mensaje en pantalla que diga el email ya fue registrado, ¿no? Listo. Entonces, miren, solamente he hecho esto con ánimo de que el else y la impresión de algunos mensajes estén en la parte inferior, solamente por eso, porque también podía haber trabajado con esto, ¿no? Es decir, si existe, y si existe, acá hubiera tenido que colocar el print, en el que coloque el email ya fue registrado, ¿no? Y por el else, tratar de buscar la inserción en base a los demás controles que todavía tengo que asumir, ¿no? Pero en este caso, estoy utilizando el not exist, que también nos sirve para controlar que no exista, ¿no? Dice, si no existe ningún registro en la tabla celular donde se haya utilizado ese email, quiere decir que puedo proseguir para tratar de hacer el registro del celular. Caso contrario, bueno, ya voy a decir, el email ya fue registrado. Entonces, ¿no? También puedo trabajar de esta manera, ¿sí? Voy a controlar de que el email no se haya utilizado ya. Entonces, este primer paso ya lo estaría consolidando. ¿De acuerdo? Bien. El otro paso dice controlar que el precio de compra no sea menor a 100. Obviamente estoy colocando menor a 100 porque, a ver, no sé, la verdad, si habrá celulares con un precio menor a 100. O tal vez sí existen, ¿no? Esos antiguitos. Pero en este caso estoy controlando con eso. Alguien dirá, no, yo lo único que voy a controlar es que jamás sea menor a 1, por ejemplo, ¿no? A un boliviano o en la moneda que estemos trabajando. Pero en este caso he colocado esto como idea, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos una idea muy diferente, decir, no, menor a 500 no tiene que haber, por ejemplo, si es que son celulares de una gama considerable. Entonces, bueno, esa ya es una decisión, ¿sí? Pero en este caso hemos dicho, bueno, que ningún precio del celular sea menor a 100 bolivianos. Entonces, como ya estamos dentro de esta estructura, asumiendo que esto se ha cumplido, o sea, que no existe email, o bueno, un celular registrado ya con ese email que está llegando en parámetro, entonces seguimos queriendo insertar, seguimos queriendo llegar al punto en el cual voy a registrar al celular. Pero mi siguiente tarea es controlar de que el precio, ¿sí? No sea menor a 100. Entonces voy a decir, sí, ¿no? Entonces ahí está. Para eso me sirven todas las estructuras de control, ¿no? Entonces que decía, controlar que el precio de compra no sea menor a, ¿no? A 100. Bien. Entonces, ¿dónde está el parámetro que está trayendo el precio? Está acá. PR, así le he denominado. Entonces, digo, si PR es menor a 100, ¿sí? Si es menor a 100, entonces, si es menor a 100, que no me permite hacer nada, ¿sí? Que no me permite hacer nada. Entonces, acá puedo decir print, a ver, es más, ¿no? Puedo utilizar
lo que estoy asumiendo, que todos los mensajes de los else queden mientras más abajo mejor, para mantener una cierta lógica nomás. Entonces voy a colocar si el precio es mayor o igual a 100, entonces voy a seguir intentando registrar el celular, ¿no? Ahí está. Pero caso contrario, ahí vamos a colocar, lo voy a hacer nomás en mayúsculas, print, voy a decir, el precio no puede ser inferior a 100 bolivianos, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si el precio es mayor o igual a 100, ¿no? Entonces, voy a seguir intentando hacer el registro del celular, ¿no? Pero ya estaría controlando, ¿no? De que el precio no puede ser inferior a 100. Entonces, esta mi segunda tarea también ya estaría cumplida, ¿no? Ahora sí, se viene el control del gerente a través del carnet de identidad, ¿sí? Bien. A ver, para ello, permítanme, acá voy a hacer un select, voy a añadir que a la tabla persona, ¿sí? A la tabla persona no hay ningún problema. ¿Por qué estoy aperturando la tabla persona? Porque ahí es donde están registrados los carnets de identidad. Y voy a verificar si ese carnet de identidad para empezar está registrado en esta tabla, y si lo está, entonces obviamente voy a verificar cuál es su ID, y ese ID tengo que verificar que esté en la tabla gerente, ¿sí? Ah, perfecto, para eso vamos a utilizar esa variable que hemos creado hace un momento. Entonces, controlar la existencia del gerente a través de su CI. ¿Y eso qué quiere decir? Verificar que la persona exista, controlado por el CI que estamos enviando en parámetro, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Ya estamos ingresando un poco más en las estructuras de control, y obviamente acá entonces nos vamos a preguntar si existe ¿qué? Hago un select de todo a la tabla persona, ¿sí? Donde el CI sea igual a lo que está llegando en parámetro, que le hemos denominado CI-G, que es el CI del supuesto gerente. ¿Por qué digo supuesto? Porque estamos controlando de que vayamos a ver si existe o no existe, ¿no? Pero bueno, miren que a través de qué estamos empezando. Si existe un registro, por lo menos en la tabla persona, donde el CI sea igual al CI de gerente que estamos queriendo controlar para ver si es de un gerente, entonces entramos, ¿no? Seguimos con la intención de llegar a este registro. Pero ¿qué pasa si no? ¿No? ¿Qué pasa si no? Entonces vamos a decir, el CI digitado no corresponde a una persona registrada en la base de datos. Listo, seamos un poquito más específicos, ¿no? Entonces decimos, si no encontramos en la tabla persona ese CI que está llegando en parámetro, quiere decir que el CI digitado no corresponde a una persona registrada en la base de datos. Por tanto, va a proseguir su camino y no estamos haciendo nada, ninguna inserción. Pero ¿qué pasa si existe, ¿no? Está registrado como persona. Entonces, si está registrado como persona, entonces es momento de capturar su ID, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar la variable que se ha creado, ¿no? El ID-G. Entonces, acá vamos a decir set ID-G, ¿no? Entonces, a esa variable, ¿qué le vamos a otorgar? Lo vamos a obtener a través de una consulta, el ID, ¿desde dónde? Desde la tabla persona, donde el CI sea igual al CI que está llegando en parámetro, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, acá ha habido una consulta que uno de sus compañeros ha realizado en base a la investigación que había ido realizando, ¿no? Y miren, me dice, hay otra manera de poder otorgar a la variable un valor, ¿sí? No solamente con el set, como nos está enseñando, y es porque obviamente había averiguado que hay otra manera. La otra manera es la siguiente. Obviamente esto lo voy a colocar, pero lo voy a comentar para que no sea parte de las instrucciones, porque no puede haber dobles instrucciones para lo mismo.
Miren, esta es una otra manera. Miren, select, voy a decir esto, id-g, ¿sí? Va a ser igual al id, que lo voy a obtener desde la tabla persona, donde el CI va a ser igual al parámetro CI-G que está llegando en parámetro. Estas dos instrucciones, cada una de ellas hace lo mismo, ¿sí? Esta a través del uso del set, a través del cual decimos a esta variable, otórguenle lo que esta consulta arroje. Y como vemos que esta consulta va a arrojar un valor porque estamos haciendo referencia a un atributo especial para que nos muestre su valor y ese valor que se obtenga lo guarde en esta variable, entonces de alguna manera es una de las instrucciones más utilizadas, ¿sí? Pero esta otra no se queda atrás, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que a través de un select, porque al final tenemos que consultar para obtener datos o valores de los atributos también. Entonces, directamente acá en la cláusula select es donde nosotros colocamos el nombre de la variable y decimos igual a el ID que se va a obtener desde la tabla persona donde cumple esta condición. Entonces, cualquiera de las dos instrucciones hace lo mismo, ¿sí? Una es más directa porque directamente con un select captura el valor del atributo y se lo otorga a la variable. Estoy hablando de esta segunda alternativa. Y esta otra es la que de alguna manera también se utiliza con mayor frecuencia porque de manera muy clara nos está señalando cómo las variables están por adjudicar un valor como tal, ¿no? Bien, entonces, pero cualquiera de las dos nos sirve. Entonces, esta era una consulta que hacía uno de los compañeros y yo le había dicho, bueno, sí, esto también es posible, no lo estamos aplicando, pero bueno, valga ahora el momento también para poderlo aclarar y poderles mostrar que también hay esa alternativa, ¿no? De todos modos, necesito una de ellas nomás, ¿sí? No las dos, no tendría sentido. Bien, entonces esta la voy a comentar, ahí está. Con los dos guiones nosotros comentamos como corresponde, ¿no? Bien, ahí está. Bien. A ver, ¿qué es lo que corresponde? A ver, a este momento, ¿qué hemos hecho? Hemos verificado que la persona sí esté registrada a través del carnet de identidad. Otro, estamos capturando y estamos otorgando un valor a la variable IDG que nos habíamos creado y le estamos ofreciendo ahí el ID, ¿sí? Y obteniéndola desde la tabla persona, ¿sí? Bien, listo. Entonces, con ello estaríamos completando una parte de lo que tenemos que controlar, ¿sí? ¿Dónde estamos? Acá estamos, ¿no? Verificar que la persona exista, controlado por el CI. Y ahora sí, verificar que la persona registrada también tenga su registro en la tabla gerente, ¿sí? De ser así, obviamente, capturamos el ID. Bueno, esto es una labor que ya estamos realizando, ¿sí? Bien, entonces lo único que queda es controlar de que ese ID, a ver dónde está, este ID, lo utilizamos para comprobar si es que ese ID está registrado en la tabla gerente. Simplemente eso, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir si existe, y acá hacemos un select para mostrar todo, desde la tabla gerente, ¿sí? Donde el ID sea igual al ID-G, que es la variable que está agarrando un valor correspondiente a una persona, ¿no? Y estamos verificando ahora si esa persona está registrada en la tabla gerente. Entonces, con este select vamos a hacer ello, ¿no? Vamos a verificar. Y con el if exist vamos a verificar de que sí existe ese registro en la tabla gerente. Si existe, quiere decir que esta persona está registrada como gerente, ¿no? Entonces, vamos a seguir intentando querer hacer el registro de el celular. Pero, ¿qué pasa si no? Porque puede ser que esté registrada como persona, pero no está registrado como gerente. Entonces, ahí vamos a emitir un mensaje que diga la persona no es un gerente, ¿no? La persona registrada no es un gerente, por ejemplo, ¿sí? No es un gerente. Y listo. Pero bueno, nosotros seguimos yendo por el camino de que si quisiésemos hacer el registro del celular,
Entonces, si hemos controlado de que el gerente sí está registrado, bueno, aquí no es ID simplemente, ¿no? Estamos en la tabla gerentes, IDP, ¿no? No es ID nomás, por si acaso. Ahí está donde estoy marcando en este momento. IDP es en la tabla gerente, ¿no? Entonces, si la tabla gerente, ese IDP es igual al ID que hemos capturado, perfecto, que sí que es gerente esa persona. Entonces, si es así, ya hemos controlado de que este gerente también está registrado, ¿no? Y estaríamos verificando todo esto, ¿sí? La existencia de que a través de SSI hemos verificado que ese es el cliente. Bien. Siguiente paso, ¿qué dice? Controlar que el NIT del proveedor está previamente registrado. Entonces, ese NIT, por si acaso, está llegando en parámetro también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta parte vamos a controlar. Vamos a decir, si existe, miren qué tan importante es utilizar estas estructuras de existencia, estructuras de control selectivo de existencia. A ver, voy a decir si, obviamente, existe un registro por lo menos en la tabla proveedor donde el NIT, ¿sí?, sea igual al NIT del proveedor que está llegando esto en parámetro, ¿no? Si existe, quiere decir que el proveedor está registrado, ¿no? Bien, perfecto. Y además, tal vez acá podemos hacer de una vez el control adicional. ¿Qué control adicional? Miren ahí en la parte inferior tengo la tabla proveedor. Estoy verificando si ese NIT está registrado. Si está registrado, nos va a salir un valor verdadero en esa estructura de control, pero además sabemos de que nos indica que por temporada, por esta temporada solamente adquirimos celulares de proveedores brasileños. Entonces podemos decir, si ese NIT existe y además, ¿no? Y además el país es igual a Brasil, ¿qué quiere decir? ¿Existe esa proveedora que está controlada por su NIT y además es de Brasil? Sí. Si eso pasa, entonces estamos con la intención de hacer el registro del celular. Caso contrario, podemos decir lo siguiente, ¿no? El proveedor no está registrado o no es del país, por acá bien vamos a ver, del país de Brasil, ¿no? Entonces, eso estuviese pasando, ¿no? Porque si se cumple esta condición, quiere decir que sí está registrado el proveedor y es de Brasil, entonces registremos. Caso contrario, puede ser porque el proveedor no está registrado o no es del país de Brasil. Y listo. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, a ver dónde estamos. Aquí, controlar el NID del proveedor esté previamente registrado y luego controlar que el proveedor sea de Brasil. ¿Y qué dice? Una vez controlado todo lo anterior, se procede al registro del celular. Ya hemos hecho los controles como tal, entonces si seguimos con los controles, ha pasado todos esos controles, entonces es momento de insertar dentro de la tabla celular, ¿no? Los siguientes valores. ¿Qué valores necesitamos? El email, ¿no? El email. Permítanme. Ahí está, el email, por una parte. Luego tenemos que registrar la marca. Eso también está llegando en parámetro, ¿no? Por ejemplo, en algún momento alguien puede aperturar la idea de decir, a ver, ¿qué marcas, no? ¿Qué marcas vamos a permitir? Samsung bueno, y otras, ¿no? Entonces, prácticamente aquí podemos controlar, por ejemplo, si la marca está viniendo con un valor que obviamente es válido entre las marcas que nosotros vamos a comprar. Si es así, se podría haber hecho un control también para las marcas, ¿no? Luego tenemos la serie, ¿sí? La serie. Entonces decimos la serie, ahí está. Luego necesitamos el color, ¿sí? El color, ahí está, ¿sí? Después, ¿qué necesitamos? El precio. Por si acaso el precio a este momento, obviamente estaría controlado, ¿no? Porque ya hemos hecho el control de que no sea menor a 100. Entonces ahí está el color, perdón, el precio, ¿no? El precio. Luego necesitamos el ID del gerente. Ese ID de gerente es el que hemos nosotros dado a esa variable
¿sí? Esa variable que hemos creado. Entonces, esa variable es la que vamos a utilizar acá, ¿sí? Vamos a decir ID del gerente. Listo. Y para terminar necesitamos el NIT de la empresa o NIT de la proveedora, ¿no? Vamos a decir NIT del proveedor que ha llegado en parámetro y que además hemos controlado que existe y todo, ¿no? Y listo, ¿sí? Y listo. Bien. Entonces, ese sería nuestro procedimiento almacenado. Miren, tampoco es muy extenso, es lo más sencillo. Por eso es que les había dicho que se trabaje con ese propósito, con ese afán de poder resolver el problema, que no era muy amplio, ¿no? Entonces ahí está, ese sería nuestro procedimiento almacenado. ¿De acuerdo? Bien. A ver, voy a crear el procedimiento almacenado. Si tengo algún error por ahí, me va a salir ese error. Bueno, dice que sí hemos realizado de manera correcta, por tanto se ha creado el procedimiento. Perfecto, se ha creado el procedimiento. A ver, vamos a tratar de registrar un celular, pero además vamos a tratar de cometer algunos errores para ver si está existiendo los controles necesarios. ¿Sí? Bien, entonces vamos a decir ejecutar. El nombre del procedimiento es registro celular. Vamos a decir registro celular, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me pide? Un email, ¿sí? Un email. Bueno, los emails son bastante largos, ¿no? Entonces, solamente voy a simular con algunos valores. Ahí está, ¿sí? Listo. Luego me dice la marca. Por ejemplo, voy a colocar, bueno, entre las más conocidas, ¿no? Ahí está, la marca. ¿De acuerdo? Bien. Después que necesito, dice la serie, ¿sí? La serie, eso también había estado en una cadena de caracteres. Y creo que el email también, ¿no? Enseguida vamos a revisar, porque si está entre cadena de caracteres, lo tenemos que colocar entre comillas simples, ¿no? Bien, la serie también para entrar en una especie de prueba, vamos a colocar algunos valores que no sean eh, tan reales, ¿no? Bien. A ver, ¿qué más necesito colocar? Esa es la serie. Luego necesito el color, luego el precio, ¿sí? Color. Vamos a colocar negro, ya no hay problema. El precio, por ejemplo, miren, voy a colocar unos 80, ¿sí? Es algo que no me debería permitir, pero bueno, lo voy a colocar para probar, ¿no? Luego tengo que colocar el CI del gerente y luego el NIT del proveedor, ¿sí? Bien. Entonces voy a colocar acá el CI del gerente y me voy a colocar un valor cualquiera. Bueno, el CI es en tipo carácter, ¿no? Voy a colocar un valor cualquiera, ¿sí? Y acá voy a colocar el NIT del proveedor, que también voy a colocar cualquier cosa, ¿sí? Listo. A ver, lo único que tengo que verificar acá es que si el email es entero. Sí, es entero, está bien. El email está bien. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estos serían los parámetros. Son 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros, ¿no? Ahora sí. De todo esto, sabemos que este email, bueno, ni siquiera estaba registrado. Así que no hay problema. O sea, nuestra tabla está vacía. No hay problema ahí. En la marca tampoco hay, ¿no? En la serie tampoco hay. En el color tampoco hay problema. En el precio, aquí creo que vamos a tener el control, tendría que haber el control, ¿no? Luego un número de carnet que no es el que corresponde a un gerente, estamos mandando uno cualquiera. Y luego un email, o perdón, un NIT de una empresa cualquiera también estamos mandando, ¿sí? A ver, vamos a ver qué controles vaya a darse. De todos modos, ya estamos previendo de que hay acá algunos errores que estamos cometiendo. Bien, lo ejecuto. ¿Y qué dice? El precio no puede ser inferior a 100 bolivianos. Y justamente ahí está, ¿no? Entonces, aquí hay un control del precio. Eso es lo que está bien. Bien. Entonces, voy a hacer otro intento, ¿no? De registro del celular. En este caso ya voy a modificar esto, ¿no? Voy a decir 500. Listo. Ya es un precio que básicamente me va a permitir. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo ejecuto
Dice, el CI digitado no corresponde a una persona registrada en la base de datos, ¿no? Este es el CI, ¿no? Entonces acá sí hace un control del CI. Está bien, ¿sí? Está bien. No quiere decir que nos estamos equivocando, está haciendo los controles como corresponde. No hay problema, ¿no? Entonces, este CI lo voy a cambiar por uno que realmente corresponda. A ver, para ello necesito hacer un select a la tabla persona. A ver, voy a ir donde estaba la tabla, el select. Ahí está. A ver, de una persona el CI, por ejemplo, este, ¿no? Es esta cadena de números 3. A ver cuántos valores 3 son. 3, 4, 5, 6, 7. 7 números 3. A ver, vamos a hacer ese cambio. ¿Sí? Entonces, estoy cambiando. Este anterior CI no estaba registrado, me ha controlado. Entonces, esto ahora es algo real. A ver, vamos a ver. Lo ejecuto, que dice, la persona registrada no es un gerente. Ah, ya. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿dónde está? Nuevamente voy a aperturar la tabla persona y también la tabla gerente para estar seguros, ¿sí? Me he permitido ingresar este carnet de identidad que corresponde a este registro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? A ver, de este número de carnet, este es el ID, el número 3. Eso es lo que seguramente se está capturando internamente. Pero ese valor 3 de ese ID de persona no está registrado en la tabla gerente, ¿no? Por tanto, ha dicho, sí está registrada esa persona, pero no es gerente. ¿Quién es gerente? Es el que tiene el ID de persona número 1, y en este caso es este, ¿no? ¿Cuál es su valor de CI? Es esta cadena de números unos. A ver, son 7 números unos. A ver, voy a reemplazar con eso. Acá, pero de todos modos, mi procedimiento almacenado está controlando, ¿no? Acá tengo que colocar que hay el control en la tabla gerente, ¿no? Está bien. ¿Existe la persona? Sí, pero no es gerente. Bien, a ver, voy a hacer otro caso de prueba. Voy a tratar de seguir intentando registrar. Quiero registrar, ¿no? Bien, a ver, ¿dónde tengo que arreglar? Acá, ¿sí? Ese es el valor de CI que corresponde a un gerente, ¿de acuerdo? Bien, a ver, vamos a ejecutar. Lo ejecuto. Dice, el proveedor no está registrado o no es del país de Brasil, ¿sí? Entonces, para esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a hacer un select a mi tabla proveedor para ver cuáles son mis proveedores, ¿no? Mi proveedor, ahí está. Estos son los NITs que debería utilizar, ¿no? Entonces voy a utilizar el NIT del país, del proveedor de Bolivia, ¿sí? Entonces, de todos modos, acá hace el control del NIT de proveedor. Ahí está, ¿sí? Ahí es el control. De acuerdo. Entonces, voy a tratar de, miren, sigo intentando para llegar a este registro, pero estoy controlando todo, ¿no? Se está controlando todo. A ver, voy a utilizar ese NIT, ¿no? Ese sí está registrado, pero no es de Brasil. Entonces, presumo que nos va a tener que salir el mismo mensaje. A ver, lo ejecuto. Dice, el proveedor no está registrado o no es del país de Brasil. Entonces, también hay el control del país, ¿sí? Del país de un proveedor registrado, ¿no? Listo. Perfecto. Bien. Entonces, sí hay el control, ¿no? Bueno, a ver, me salté, ahí está, ¿no? Sí hay el control. Listo. Pero ahora voy a utilizar un ajuste para utilizar el NIT del proveedor que es de Brasil. A ver, para ello vamos a ver cuál es el NIT del proveedor de Brasil. Es esta, ¿no? Ahí está. Entonces, eso vamos a cambiar acá. Voy a decir, es el 2, 33, 45, 67. ¿Sí? Bien. Entonces, ya estoy enviando todos los parámetros que esta vez creo que ya corresponde para hacer un registro. A ver, voy a ejecutar y dice una fila ha sido afectada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, pues, ¿no? Si se ha registrado. Ahí está la tabla celular. Voy a ejecutar para verificar
Y dice, sí, evidentemente ya han registrado, ¿sí? Ya han registrado. Entonces acá apuntamos, se efectúa el registro del celular. Listo, ¿no? Listo. ¿Qué es lo que tal vez nos faltaría controlar? Que este email no se vaya a repetir en los próximos registros. A ver, para ello me voy a copiar. Y miren, a ver, voy a cambiar por acá, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir un IG. Acá voy a colocar la serie, ¿sí? Es más, podemos controlar la serie, que no se repita, pero bueno, esto no es algo muy vital que tengamos que controlar, ¿sí? Por ejemplo, ahí está, azul. Voy a colocar un precio, ahí está. El ID o el CI del gerente se mantiene nomás, no hay problema. Y acá está el NIT de la proveedora. Lo vamos a mantener. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer acá? Ingresar un nuevo celular, pero con el problema que estoy tratando de repetir el mismo email, ¿no? Entonces, a ver, voy a ejecutar esto. Voy a ejecutar y dice el email ya fue registrado. Entonces, sí está controlando este email, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, se realiza el control del email, ¿no? Listo. Entonces está bien. De tal manera que digo, bueno, sí, yo me equivoqué, no era ese el email que tenía que mandar, no está bien, entonces voy a cambiar el email, miren, voy a aumentarle algo, ¿no? Y todo lo demás se mantendría, ¿sí? Entonces, de tal manera que ejecuto y dice, ahora sí, una fila afectada. ¿Por qué? Porque el email obviamente ya se está controlando, ¿no? De tal manera que miren, ahí está, es otro email. Entonces aquí apuntamos, se efectúa el registro. Listo, ¿no? Esto es así. Ya. Bien, ahí está entonces, estaríamos dando solución a nuestro procedimiento y no solamente hemos implantado nuestro procedimiento, sino también lo hemos probado, ¿sí? Entonces, esta es una manera del cómo tengo que razonar y del cómo tengo que armar la solución de un procedimiento. Tengo el enunciado y a partir de él lo ideal es que yo pueda empezar a trabajar definiendo qué pasos vamos a seguir y una vez que definamos acá en un análisis que nosotros vayamos a realizar, entonces hacemos la implementación, ¿sí? Hacemos la implementación, para ello mucho, como se han dado cuenta, se utilizan las estructuras selectivas porque obviamente son de control, ¿no? Y eso ya lo sabemos desde el ámbito de programación. Con las estructuras selectivas controlamos muchas cosas. Entonces acá lo propio sucede, ¿de acuerdo? Bien, ahí está entonces la solución al problema y también la resolución del ejercicio, que era parte de la práctica número 5, creo que era, ¿no? Bien, pero ahí está, ¿sí? Listo, ahí está la resolución. ¿Alguna consulta, duda? Adelante, les escucho. A ver, pregunto. Jefferson Tito, ¿alguna consulta? Jefferson Tito, ¿alguna consulta? Anotamos. Por el momento no, ingeniero. Ah, ya, pensé que se había dormido. Ya, está bien. A ver, a ver. ¿Quién? A ver, Mariela Gómez, ¿alguna consulta? No, Inge, ninguna. Ya, perfecto. Bien. Entonces, miren, ahí está, ¿no? Entonces, mucho va a depender de cuántos controles queramos hacer para poder ver la dimensión que tenga nuestro procedimiento, ¿sí? Pero ahí está. Con los procedimientos podemos controlar muchas cosas. Y en esta oportunidad, miren, estamos controlando inclusive que la llave de esta tabla, que es el email, no se repita. A pesar que
Eso está controlado desde la creación de la tabla. Hemos colocado que es llave principal, por tanto, al ser llave principal no se debe pues permitir que se repitan los valores de llave. Pero no estamos ni por si acaso dando cabida a que el mensaje del gestor de base de datos nos salga, ¿no? Con esa idea y que diga problema porque valor de llave es repetida, ¿no? Algo así nos sale el mensaje. Pero nosotros estamos personalizando nuestros controles y también, obviamente, nuestros mensajes. ¿Sí? Bien, listo. Ahí está. Bien, entonces, ahí está una resolución. Ahora, a ver, me gustaría que se realice mínimamente el análisis para este procedimiento. Miren, su enunciado bien sencillito, pero conlleva a muchas cosas. ¿Qué es lo que dice? Crear un procedimiento de almacenado para registrar la venta de un celular. Ahora, ¿qué hemos hecho con este anterior procedimiento? Nosotros como dueños de nuestro negocio hemos comprado celulares para ponerlos a la venta. Para eso utilizamos este procedimiento almacenado. ¿Sí? Bien. Pero lo que nosotros necesitamos es que ahora hacer la venta. O sea, ya hemos comprado celulares, lo hemos puesto a la venta, viene un cliente y nos dice, yo quiero comprar, ¿sí? Yo quiero comprar, perfecto, hay que registrar esa compra. Para ello, ¿quiénes se involucran? A ver, permítanme un momentito, voy a compartir en pantalla el, el modelo de base de datos que hemos utilizado, ¿no? A ver, permítanme, voy a compartir en este momento. A ver, ¿dónde está? Ahí está el modelo. Ahí está el modelo de base de datos, ¿no? Si nosotros queremos vender celular, justamente ahí está la entidad de venta de celular, ¿sí? Ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar? Miren, a ver, un poco más grande lo haré, ¿no? Por si no están pudiendo observar bien. Ahí está, ¿sí? A ver, ahí está, la venta de celular. Esta es la venta de celular, ¿no? Queremos vender celulares, perfecto, ¿no? ¿Qué tenemos que registrar? Ahí está el ID, precio, fecha y demás. Pero acá la idea es que se involucra con otras entidades aquí en el modelo y obviamente en las tablas también. Una de ellas es el celular que acabamos de registrar. Sin ese celular no hay venta de celular. ¿Qué cosa vamos a vender? No vamos a vender aire, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El celular. Se está relacionando con la venta de celular para decir, ah, este celular se está vendiendo, por una parte. Por otra parte, tenemos otro vínculo con el vendedor, ¿sí? Hace un momento ya actuó el gerente para comprar para nuestro negocio los celulares. Ahora el vendedor va a trabajar para vender los celulares. Ahí tenemos una referencia incluso con una cardinalidad definida, ¿no? ¿Quién más se involucra? Obviamente que el cliente es el que compra el celular. Si el cliente compra su celular, ¿sí? Listo. Ahora, pero también, si nos acordamos, hemos generado una entidad y obviamente una tabla denominado factura. La factura se registra como factura y luego se la utiliza en la venta de un celular, ¿no? Ah, bueno, entonces miren, tenemos que involucrarnos con el celular, con el vendedor, con el cliente y con la factura para generar este registro, ¿no? ¿Qué podemos controlar? ¿Cómo podemos controlar? Es justamente lo que quiero que ustedes asuman en este momento. Entonces, miren, aquí el modelo nos da a entender con quiénes tienes relación, cómo vamos a hacer, qué tendríamos que hacer, con quiénes interactuar y luego ver qué controles realizar. De tal manera que, obviamente, aquí en el gestor de base de datos, lo que tenga que pasar es que, a ver, uno es la venta de celular. Esa es la tabla, ¿no? Otra, nos hemos dado cuenta que aquí interactúa la tabla celular, ¿sí? Otra tabla que interactúa acá es el vendedor, ¿sí? El vendedor. Otra tabla que interactúa es cliente, ¿no? Y para finalizar, ahora si es que hay algo más que tendríamos que analizar en otra tabla, bueno, lo hacemos nomás, no hay ningún problema, pero necesitamos trabajar también con la tabla factura, ¿no? Con estas tablas. A ver, voy a ejecutar, porque, a ver, perdón, aquí hay, bueno, aquí me lo comí una leche. Ya, ahora sí. Listo. ¿Qué es lo que tenemos? Varias tablas que obviamente ya tienen datos, ¿sí?
y hay algunas que no lo tienen. Por ejemplo, ahí está la venta de celular, ¿no? Vamos a ver con qué ID se registra, en qué precio se ha vendido, con qué ID de factura, quién es el vendedor que ha comprado, quién es el vendedor que ha vendido, cuál es el cliente que ha comprado y qué celular se ha llevado, ¿no? Es lo que vamos a registrar. Acá ya tenemos en la tabla celular, ya tenemos un par de registros. Esta es la tabla vendedor, que es el que vende, ¿no? Entonces ahí está, lo tenemos también registrado, un par de vendedores tenemos ahí. Acá tenemos el cliente, ¿no? Estos son los clientes. Tenemos algunos registros de clientes para poder probar con ellos quienes pueden comprar el celular. Y al final tenemos acá el registro de, ¿dónde está? El select que hemos hecho, el de factura, ¿no? La factura que debe llenarse previamente porque luego esa factura lo utilizamos acá en la venta de celular. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que tenemos que ir consolidando, ¿sí? Podríamos haber trabajado con un mayor detalle en esta parte de la factura con detalles y todo ello, pero bueno, para el negocio y para la forma de administración de los datos, la hemos decidido de esa manera. Pero bueno, no nos debería ser mayor inconveniente tampoco, ¿sí? Pero bueno, miren, ahí está, esas son las tablas que se involucran, ¿sí? A ver, en este momento lo que me gustaría es que ustedes definan esto que habíamos hecho hace un momento para este ejercicio, ¿no? Definir esto. ¿Qué pasos vamos a seguir? Sabiendo que las tablas que se involucran son esas 5 que hemos mencionado hace un momento. Entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir? A ver, me gustaría que vayamos trabajando en esta parte, ¿no? En los pasos a seguir, ¿de acuerdo? Bien, entonces los pasos no tienen una regla que digan, a ver, hay que colocar esto, hay que ser bastante claros, obviamente, hay que ser lo más claros posible para identificar qué pasos y cómo lo estamos redactando el paso, de tal manera que se entienda cuando lo utilicemos para implementar el procedimiento almacenado. Pero no hay una regla clara, ¿no? Aquí lo que juega un papel importante es la capacidad que nosotros vayamos a tener para identificar los pasos a realizar, ¿sí? Bien, ahí está entonces, a ver, permítanme, ahí está. Visualizar las tablas, ¿sí? Ahí está la tabla venta de celular, la tabla celular, la tabla vendedor, la tabla cliente y la tabla factura, ¿sí? Todos ellos están ahí. A ver, vayamos trabajando, por favor, y bueno, cualquier consulta, duda, estoy atento, pero a ver, vayamos trabajando. Esa es la idea. Acá marcamos el norte, qué vamos a hacer, y luego para hacer la implementación en base a algo, ¿no? Y no estemos simplemente tratando de generar el procedimiento almacenado sin saber qué hacer, ¿no? Entonces, mejor si me planteo esta parte. Bien, adelante, por favor, vayamos trabajando. Consultas, dudas, estoy atento.